Hola, buenas tardes a todos. De antemano, muchas gracias por estar presentes y por asistir a esta convocatoria académica de parte de la Fundación Valle del Lili Cali y el Grupo de Patología y Trasplante de la Fundación. Sean todos bienvenidos. La idea es de sensibilizar un poco en una patología o en una serie de patologías o condiciones muy prevalentes a nivel mundial y que probablemente están descuidadas e infradiagnosticadas, como son las hepatitis virales. Entonces, la idea de este espacio académico es poder sensibilizarlos en cuanto a la magnitud del problema de las hepatitis virales, acorde con las pautas de la Organización Mundial de la Salud, donde se ha descrito julio como el mes mundial de las hepatitis virales. Más o menos se describe que hay 290 millones de personas con hepatitis virales a nivel mundial que incluso no saben que su estado de infección de las hepatitis, y pues esto produce una serie de complicaciones asociadas, muchas veces no reconocidas, o que cuando se reconocen son tardías y no se pueden establecer manejos específicos. Mi nombre es Sebastián Díaz Ramírez, soy hepatólogo del grupo de trasplante de la Fundación. A continuación vamos a presentar a la doctora Diana Marcela Escobar. Ella es hepatóloga de la Fundación también, del grupo de trasplante de la Fundación Valle del Lili. Es médico internista de la Universidad ICESI y médico general de la Universidad del Valle. Ella nos va a compartir una conferencia acerca de las hepatitis virales, su importancia en el diagnóstico, en el tratamiento, y la dinámica de esta actividad académica es que le vamos a dar paso ahorita a la doctora Diana y posteriormente va a haber un espacio para que ustedes compartan todas las inquietudes o dudas que tengan. Las pueden enviar acá por el link que hay en la aplicación para escribir, o por el chat para escribir las preguntas. Y al final de la conferencia de la doctora Diana vamos a tener un espacio para resolver todas las dudas que tengan. Esta conferencia también va a quedar subida en la plataforma de YouTube por si más adelante la quieren revivir o volver a ver, o de pronto si no pueden verla completa en este momento, pues después más adelante la puedan ver y la puedan compartir también. Entonces, bienvenida doctora Diana, y es un gusto tenerla aquí compartiendo este tema tan importante. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí, y todos bienvenidos a esta propuesta en investigación y en educación en hepatología. Pues reconocemos las hepatitis virales como un grupo de enfermedades infecciosas que tienen un gran trofismo por las células hepáticas y que generan inflamación en el hígado. Típicamente, las que todos conocemos son la hepatitis A, la B, la C, la D y la E. Y lo más importante de estas, que es el mensaje principal de esta charla y por lo que estamos convocando esta educación, es que tienen una característica muy específica todas, y es que son prevenibles, son tratables e incluso son curables. Por eso este interés en el Día Mundial contra las hepatitis virales. Ustedes se preguntarán por qué para la comunidad médica y para la Organización Mundial de la Salud son tan importantes las hepatitis virales. Y es que cuando vamos a ver la carga de la enfermedad, hay 292 millones de personas, que es el estimado pues, de infectados por hepatitis B en el mundo, y cada 30 segundos muere una persona a causa de la hepatitis B. La hepatitis C representa 71 millones de infectados en el mundo, con una muerte relacionada cada 80 segundos. La hepatitis C, de la que no se habla mucho, pues no se queda atrás, con 20 millones de infectados, y aporta 44.000 muertos a la mortalidad relacionada con hepatitis virales. La hepatitis A, que viene en brotes, aportó en el 2016 134 muertes. Pero dirán, ¿por qué pues, se muere la gente por hepatitis? ¿De qué se muere la gente que tiene hepatitis virales? Y entonces, cuando vemos la historia natural de las hepatitis, vemos, por ejemplo, que la hepatitis A puede cursar como una hepatitis aguda y puede generar falla hepática aguda. En un porcentaje muy bajo, sin embargo, hay muertes por hepatitis A. La hepatitis B y la hepatitis C
al cronificarse tienen el potencial de causar cirrosis hepática, que es una enfermedad progresiva y mortal. Asimismo, también pueden generar hepatocarcinoma. Estas dos hepatitis juntas representan el 96% de las muertes asociadas a hepatitis virales. Cuando vemos esta mortalidad relacionada con otras enfermedades de interés en salud pública que son más taquilleras, más sonadas, vemos, por ejemplo, que cuando la comparamos con el VIH, que es esta rayita verde, vemos que para el 2005 había cerca de 2 billones de personas con hepatitis, muertas por por VIH, pero esto con el desarrollo de la terapia antirretroviral disminuyó considerablemente. Las muertes por tuberculosis también vienen descendiendo desde el 2000 y las de malaria también, pero vemos que la curva de las hepatitis virales continúa ascendiendo, representando 1.3 millones de muertes en el mundo para el 2015. Estos datos son del Observatorio de Hepatitis del Polaris, donde ustedes también pueden acceder y ver cuál es la carga de la enfermedad y la magnitud de estas en el mundo. Habiendo mostrado todos estos datos y hablándoles pues, que 1.32 millones de muertos es una enfermedad prevenible, de enfermedades que son prevenibles, curables y tratables, pues es una carga muy importante. Por eso la Organización Mundial de la Salud estableció unas metas para la eliminación de las hepatitis virales para el 2030. Lo que se busca es una reducción del 90% de las nuevas infecciones con una reducción de las muertes del 65%. ¿Y esto cómo se va a lograr? Lo que queremos es que el 90% de las personas accedan a un diagnóstico y el 80% acceda a tratamiento. Hacer los bancos de sangre 100% seguros, o sea, que no haya más infectados por recibir hemoderivados, que haya una cobertura del 90% de la vacunación y que el 100% de las jeringas que se usan específicamente para los usuarios de drogas endovenosas sean seguras. Hoy vamos a hablar del problema, de la carga de la enfermedad. Vamos a aprender a hacer el diagnóstico y a estar muy sensibilizados porque hay que encontrar esos enfermos. Vamos a hablar de las recomendaciones y qué deben hacer una vez ustedes sospechen o tengan una tamización positiva para un paciente con hepatitis viral. Vamos a hablar del pronóstico y de los desenlaces que vamos a intervenir con el tratamiento, que debe ser temprano y pertinente, y al final pues vamos a hablar de unas conclusiones pues muy generales. Entonces no voy a empezar en el orden de hepatitis A, B y C, pues porque la hepatitis A, como ya vimos, pues no tiene tanta carga de la enfermedad, entonces vamos a hablar primero de la hepatitis B. Quiero recordarles que hay 292 millones de infectados y solamente un 10% tiene acceso a un diagnóstico. Esto representa 420.000 personas con hepatocarcinoma y 1 millón de muertes anuales. Solamente 1.5 de las personas accede al tratamiento. Este es el mapa mundial de la hepatitis B y existen diferentes prevalencias según el sitio donde estén. Entonces vemos países donde la prevalencia inicial era muy alta, por ejemplo como Taiwán, que han disminuido su prevalencia teniendo un mejor estado socioeconómico y teniendo acceso a la vacunación. Entonces la vacunación impacta en prevalencia de hepatitis B. Adicionalmente, al estar tan sensibilizados, tienen tratamientos efectivos y tempranos. Países de Europa, por ejemplo, Estados Unidos, donde la prevalencia inicialmente era muy baja, han ido aumentando la prevalencia y han achacado a la migración este aumento en la prevalencia. Colombia inicialmente tenía una prevalencia intermedia y ahorita con la vacunación como parte integral del plan de inmunización ampliado ha disminuido la prevalencia de hepatitis B. Sin embargo, todavía tenemos falencias a la hora de vacunar, sobre todo en los sitios alejados donde no se tienen pues todavía las condiciones para, por ejemplo, tener un centro de vacunación. Les recuerdo que la hepatitis B es un DNA virus que se transmite por contacto sexual, por sangre, inoculación, por ejemplo, los accidentes biológicos, y hay transmisión vertical de madre a hijo, que la cronificación depende del momento en el que se adquiera la infección, igual el curso de la enfermedad.
A diferencia de otras enfermedades de contacto sexual que uno pues podría pensar que son de transmisión, sobre todo en relación de hombre que tiene sexo con hombre, en Estados Unidos se ha estudiado esto y el 40% de los infectados por transmisión sexual adquirieron la infección en una relación heterosexual. Solamente el 25% tuvo una infección por una relación de hombre con hombre. Recuerden que la hepatitis B tiene vacuna. Y si nosotros vacunando nos hubiéramos ahorrado esas 420,000 personas con hepatocarcinoma, pues hubiera sido un logro muy grande. Les recuerdo que una vez uno adquiere la infección, pues tiene la fase aguda que puede cursar como una hepatitis subclínica en el 5 al 20% de las personas o una hepatitis agudo sintomática entre el 80 y el 95%. Un 1% de los pacientes puede evolucionar a falla hepática aguda, y de esos un 2.7% puede llegar incluso a morirse. Si adquieres la infección en la fase adulta, siendo adulto, la posibilidad de recuperación es muy alta, solamente se cronifican cerca del 5%. Sin embargo, la cronificación sí cambia según la edad. Entonces, para los neonatos la cronificación es del 90%, para los niños es pues el 20% aproximadamente y pues los adultos, como les decía, el 5%. Se considera una infección crónica cuando es detectable el antígeno de superficie para hepatitis B. Aquí está la nomenclatura que es internacional para que nos vayamos familiarizando con ella por más de 6 meses. Les recuerdo, un antígeno de superficie positivo para hepatitis B por más de 6 meses me hace diagnóstico de infección crónica, que es con la que nos vamos a enfocar. Hay otros factores asociados al desarrollo de cirrosis y hepatocarcinoma, porque no todas las personas que tienen hepatitis B crónica van a desarrollar cirrosis y hepatocarcinoma. O sea, hay unos factores del huésped propiamente dicho, que son, por ejemplo, la edad mayor de 40, los pacientes masculinos con historia familiar de hepatocarcinoma, y el estado inmunológico también ayuda a la cronificación como factor del huésped. Hay factores del virus, entonces cuando las cargas virales son muy elevadas, hay un tiempo muy prolongado de seroconversión para el antígeno E. Ahorita vamos a hablar de la nomenclatura y las serologías. El desarrollo de hepatitis crónica antígeno E negativa también se asocia a cirrosis y hepatocarcinoma en mayor cantidad. Cuando hay variantes del virus, sobre todo en el promotor core, y algunos genotipos también se asocian más a desarrollo de cirrosis y hepatocarcinoma. Hay otros factores ambientales, como la coinfección, sobre todo por VIH, hepatitis C y hepatitis delta, el consumo de alcohol, pues porque son dos noxas sobre el mismo hígado, la diabetes y la obesidad. A la hora de considerar, como para saber en cuanto al tratamiento y el pronóstico de una persona con hepatitis B crónica, tengo que considerar los marcadores serológicos, como ya les había explicado anteriormente, los marcadores de daño hepático, que básicamente son el ALT y el estadio de fibrosis, que la podemos medir por métodos no invasivos o invasivos como la biopsia hepática, y no debemos olvidar los factores asociados, que es el consumo de alcohol, si hay presencia de enfermedad autoinmune, hígado graso, coinfección con virus D, coinfección con virus de la hepatitis C o VIH. Esto es la nomenclatura, las serologías, para que lo que les estaba explicando nos vayamos familiarizando con la nomenclatura. Entonces, este es el antígeno de superficie para hepatitis B. Este es el marcador serológico de infección y es un marcador pronóstico. Este es el anticuerpo para el antígeno de superficie, que es el que me habla de control inmunológico. Es lo que me marca que me he curado inmunológicamente de la hepatitis B, pero no es una cura porque puede volverse a reactivar. El core total es un marcador de contacto de infección aguda o crónica resuelta y un predictor de activación. La IgM es un marcador de hepatitis aguda o reactivación. El antígeno es muy importante, pues tiene valor pronóstico, es un marcador de replicación, y basado en el antígeno es que hacemos parte de la clasificación y medimos el riesgo. Asimismo, la seroconversión para el antígeno E, que se mide con el anticuerpo ante antígeno E, me habla de un control inmunológico parcial y es un marcador de transición a fase inactiva. El DNA pues me habla de la replicación viral y me guía el tratamiento. Entonces miren que esto no es como un solo marcador, sino que en la hepatitis B necesitamos una serie de marcadores, tanto del virus como los antígenos que los podemos medir, como los anticuerpos para esos antígenos, que me hablan de actividad de la enfermedad y de control parcial inmunológico.
antes se hablaba de unas fases que se reconocían como inmunotolerante, esa era la terminología previa. El portador inactivo, que yo creo que muchos están familiarizados con esos conceptos. Sin embargo, por el pronóstico y porque tenemos que tomar decisiones basadas en otros marcadores serológicos, la clasificación actual hace la clasificación de la hepatitis B crónica según el antígeno E, si está positivo o si está negativo, porque el pronóstico es diferente, más que todo el pronóstico. Recuerden que estas fases no son consecutivas, pueden estar solapadas e incluso pues no van en ese orden, o sea, el paciente puede ir y volver, ¿vale? Les recuerdo la fase, la que conocemos como inmunotolerante, donde hay un antígeno de superficie alto, un antígeno E también positivo, el DNA está muy alto, muy elevado, la ALT está normal y hay ausencia de enfermedad hepática. Lo que conocíamos antes como el inmunoreactivo, donde el antígeno puede estar alto o intermedio, hay antígeno E positivo, la carga viral no está tan elevada como en la fase 1, el ALT sí está elevado como marcador de compromiso hepático y ya empiezan a haber enfermedad hepática que puede ser de moderada a severa. La infección crónica sin hepatitis, que era lo que conocíamos antes como portadora inactivo, el antígeno de superficie es bajo, el antígeno está negativo, la carga viral es menor de 2.000 unidades internacionales por ml, el ALT es normal y hay ausencia de enfermedad hepática. La hepatitis crónica antígeno E negativo, puede haber un antígeno de superficie positivo con antígeno E negativo, la carga viral sí está mayor de 2.000 unidades internacionales por ml y el ALT está elevado, demostrando que hay una enfermedad hepática de moderada a severa. Ya está la infección resuelta, donde está el antígeno superficial y el antígeno E negativo, pero sin embargo esta se puede volver a reactivar, sobre todo en los casos de inmunosupresión. Ya para hacer esto más esquemático, pues tenemos como las curvas que a veces son más fáciles de entender. Es importante que sepan que esta clasificación se hace porque, por ejemplo, la edad de seroconversión para el antígeno E se asocia con riesgo de complicaciones. Desarrollando cirrosis, el 42.9% de los pacientes que hace seroconversión más allá de los 40 años, comparado con un 3.7% que hace cirrosis cuando hacen la seroconversión para el antígeno E siendo menores de 30 años. Y aquí lo vemos en la curva que claramente es diferente. Asimismo, para el desarrollo de carcinoma hepatocelular, el tiempo la edad de seroconversión para el antígeno E también se asocia a mayor riesgo de carcinoma hepatocelular, siendo del 7.7% para los pacientes que hacen seroconversión más allá de los 40 años y apenas un 2.1% para los que hacen seroconversión antes de los 30 años. Asimismo, la cantidad, el nivel de DNA también se asocia al riesgo de cirrosis y hepatocarcinoma, siendo de 2.78% al año para los que tienen cargas virales mayores de 1 millón, comparado con un 0.35 para los que tienen cargas virales menores de 300. Y la incidencia de hepatocarcinoma también baja en función del DNA, llegando a ser 1.15 para los que tienen cargas virales mayores de 1 millón y 0.01% al año para los que tienen cargas virales menores de 300. Entonces ya ven cómo necesitamos todos estos marcadores serológicos para entender pues, el riesgo y para ir orientándonos hacia el manejo. Aquí pues vamos a hablar nuevamente de las nomenclaturas para ver más o menos en qué fase, como a familiarizarnos más con las fases. Entonces esta es la de la infección crónica. Típicamente es la que se presenta durante la infancia y la adolescencia, donde no hay ausencia pues, de elevación de la ALT, no hay daño hepático en ese momento con cargas virales muy altas, antígeno E positivo. La mediana de transición a una fase inmunoactiva puede ser cercana a los 30 años, es por eso que cuando hay transmisión vertical de las hepatitis B, el niño, el recién nacido con hepatitis B, no tiene una hepatitis activa, pues no está ictérico, no tiene el ALT alto, porque en ese momento, pues por decirlo así, su sistema inmune no monta una respuesta inflamatoria para el virus. Se demora cerca de 30 años en llegar a esa fase inmunoactiva.
En este momento el tratamiento no está indicado, pero sí hay que hacer el diagnóstico por lo que viene en el futuro. Ya cuando hay hepatitis crónica, ¿sí?, activa, antígeno E positivo, pues ya hay actividad inmune con inflamación, desarrollo de fibrosis, los niveles de ALT pueden fluctuar. Aunque hay un descenso del DNA, está presente la actividad inmune y la inflamación. Aquí es altamente deseable el inicio del tratamiento, por lo que les explicaba el pronóstico a largo tiempo. Los pacientes que tienen una infección crónica antígeno E negativo, pero que no tienen hepatitis, pues tienen una escasa actividad inflamatoria. Normalmente el antígeno de superficie, cuando lo podemos cuantificar, nosotros habitualmente no cuantificamos el antígeno de superficie, es menor a 1000 unidades internacionales por ml. Estos pacientes no necesitan tratamiento y pueden hacer seroconversión espontánea para el antígeno de superficie, o sea, desarrollar anticuerpos para el antígeno de superficie entre 1 a 3% al año. Ya los pacientes que tienen una hepatitis crónica por hepatitis B, antígeno E negativo, a estos pacientes sí se les debe considerar el tratamiento porque específicamente estos antígeno E negativos son los que peor pronóstico tienen. ¿Cuáles son las metas de la terapia? Porque insistimos tanto en encontrar a los pacientes con hepatitis B y si necesitan tratamiento, hacer un tratamiento temprano. Y es que darles tratamiento mejora la supervivencia y la calidad de vida al prevenir la progresión. Disminuye el riesgo de cirrosis, disminuye el riesgo de hepatocarcinoma, previene la transmisión de madre a hijo, previene la reactivación de la hepatitis B y las manifestaciones extrahepáticas. Para el tratamiento está planteado el uso de análogos de nucleócidos con alta barrera de resistencia, que básicamente son el entecavir y el tenofovir, con unas tasas de resistencia muy bajitas. Es más, el tenofovir no tiene reporte de resistencia hasta el momento. Y tratar a estos pacientes representa una reducción del grado de fibrosis en un 51%. Esto es una cohorte donde de base, miren que más o menos el 40% de los pacientes tenía fibrosis grado 2 y de ahí para arriba, o sea, el 60% de los pacientes tenía fibrosis grado 3, 4, 5 y 6 en el ISHAC, pero ya aquí ya empieza a haber inflamación, daño hepático y aumenta el riesgo, por ejemplo, de hepatocarcinoma. Al año, los pacientes con fibrosis mínima, 2, 1 y 0, había aumentado con respecto a la base, pues al inicio del tratamiento, y a los 5 años más del 60% tenía fibrosis, fibrosis mínima comparada con los que tenían fibrosis mínima al inicio. Entonces vale la pena tratar a esos pacientes. En el escenario de la transmisión vertical, les recuerdo que es un escenario en el que nos estamos expuestos muy seguido, pues dentro de sus trabajos, muchas veces habrá maternas con antígeno de superficie positivo. Entonces recuerden que la infectividad materna depende de la presencia del antígeno E y de la cantidad de carga viral, o sea, del DNA viral que tenga en el momento del embarazo. Para las mamás que son antígeno E positivos con DNA muy altos, la posibilidad de transmisión al niño en el canal del parto específicamente es del 80 al 90%. Y si recuerdan, la cronificación es cercana al 90%. Con el uso de la inmunoglobulina para la hepatitis B y los análogos de nucleócidos con alta barrera de resistencia, hemos podido conseguir que esta infección, o sea, este contagio de madre a hijo se reduzca en un 95%. Y asimismo, si logramos un control de la infección, la lactancia materna no está contraindicada. Entonces, las mamás pueden lograr, pues, lactar a sus bebés. Esto es una invitación para que hagamos tamización en mujeres, así no estén embarazadas, pero que estén en edad reproductiva, que cuantifiquemos el riesgo si llegamos a diagnosticar una hepatitis B para iniciar un tratamiento temprano y disminuir estos desenlaces en los niños. Recuerden que la hepatitis B se previene y se trata con un diagnóstico temprano y tamización. La hepatitis C, les recuerdo la incidencia que es de 1.75. Y hay sitios en el mundo donde hay una alta incidencia, donde se alcanzan a diagnosticar 450 casos por cada 1000 habitantes. Hay 71 millones de infectados, solamente el 20% accede a diagnóstico y solamente el 2% logra tratamiento.
representa 170.000 pacientes con hepatocarcinoma y 400.000 muertes anuales. La hepatitis C tiene específicamente un curso que es muy variable. Hay gente que puede o no puede presentar síntomas. Las transaminasas normalmente se elevan en la fase aguda, pero pueden fluctuar a lo largo de la infección. Con los anticuerpos hacemos una tamización, pero no hacemos diagnóstico. Para hacer diagnóstico de hepatitis C activa tenemos que medir RNA viral. Estos anticuerpos para hepatitis C no son protectores. Este es el curso normal de la enfermedad que les he explicado anteriormente, que es variable. El 70 al 85% hacen una hepatitis crónica, y miren que uno sí se puede curar de la hepatitis C entre un 15 y 25%, donde se autolimita. Sin embargo, cuando el paciente genera hepatitis crónica, se ha asociado, por ejemplo, al uso de alcohol, a diabetes, que acelera el proceso, puede generar cirrosis. Y una vez el paciente tenga cirrosis, ya presentó un desenlace que no era deseado y que era prevenible con tratamiento. Porque si logramos tratar a estos pacientes con hepatitis crónica que no han desarrollado cirrosis como tal, la progresión es mínima. Ya en el escenario de la cirrosis, cuando el paciente está descompensado, pues ya aumenta el riesgo de muerte, en principio porque un cirrótico descompensado pues tiene mortalidad según la descompensación más o menos del 50% a 1 a 2 años, ¿sí? Aumenta el desarrollo de hepatocarcinoma, y todos estos eventos que habíamos podido ahorrarnos, el hepatocarcinoma, la muerte y la cirrosis, pues no van a ser prevenibles. Adicionalmente, hay unas manifestaciones extrahepáticas que pasamos por alto, pero son muy molestas para los pacientes, sobre todo los síntomas no específicos como la fatiga, las náuseas, el dolor abdominal y la pérdida de peso. Hay otras ya más complicadas que requieren especial atención. Antes del 2020 uno pensaba que solamente la gente con factores de riesgo para hepatitis eran aquellos que han recibido un órgano, que recibían transfusiones sanguíneas, los usuarios de drogas endovenosas o las personas que se hacían tatuajes. Sin embargo, para el 2020 la recomendación es que todas las personas entre los 18 y los 79 años tengan una tamización para hepatitis C. Porque, por ejemplo, para Latinoamérica no hay una clara asociación entre hepatitis C y alguno de estos factores de riesgo que yo les contaba ahorita. Entonces, esta invitación es a tamizar con anticuerpos para hepatitis C. En cuanto al tratamiento, pues ha variado mucho en el tiempo. Entonces, inicialmente teníamos el interferón, que se asociaba a respuestas virales sostenidas muy bajas del 6%. Sin embargo, con el desarrollo de los antivirales directos de primera generación, alcanzábamos respuestas virales sostenidas de hasta el 70%. Para ahorita, en el momento actual, tenemos tasas de curación de la hepatitis C cercanas al 100%. Con pocos efectos adversos, donde no es obligatorio el uso de ribavirina, con regímenes pangenotípicos, que antes había unas personas que quedaban abandonadas porque el genotipo no era favorable para el tratamiento y había que hacer genotipificación, que era otro proceso, otro costo para la atención. Ya no estamos obligados a hacerlo con estos regímenes pangenotípicos, con tratamientos acortados que duran de 8 a 12 semanas respecto al año que duraba el tratamiento con interferón, con respuestas virales sostenidas, o sea, curación de la hepatitis C entre el 95 y el 100%. Y es que tratar a las personas con hepatitis C representa disminuir la mortalidad. Aquí está la comparación de la población general con personas con hepatitis C que fueron tratadas y alcanzaron la respuesta viral sostenida. El riesgo de muerte es muy similar respecto a las personas que, por ejemplo, no lograron curarse de la hepatitis C, donde la mortalidad es considerablemente mayor, con unas muertes esperadas de 80, pues que es la población general, y se observaron 309 muertes. Asimismo, alcanzar la respuesta viral sostenida está asociada a una reducción de la mortalidad entre el 62 y el 84%. Una reducción del hepatocarcinoma entre el 68 al 79% y un 90% de la reducción en la necesidad de trasplante. Antes de que existieran los antivirales los antivirales directos para la hepatitis C, la hepatitis era una indicación de trasplante muy común, y después del trasplante recurría, entonces entrábamos como en un círculo vicioso. Sin embargo, ahorita con el tratamiento y la cura hay mucha gente que ya no está necesitando trasplante de hígado y han empezado a ocupar encabezar las listas de trasplante de otras enfermedades.
En Colombia contamos con un tratamiento pangenotípico, que es el sofosbuvir-velpatasvir, que como ven acá sirve para todos los genotipos, con respuestas virales sostenidas del 98%. En Colombia el tratamiento está bajo la figura de compra centralizada, entonces es la primera opción de tratamiento. Quiero compartirles la experiencia que hemos tenido acá en la clínica de hepatitis C. En la Fundación Valle del Lili tratamos pacientes con hepatitis C y quiero compartirles los que hemos tratado aquí entre enero del 2019 y el febrero del 2020, 123 pacientes. Miren que nomás el 30% tenía historia transfusional, 7% eran coinfectados, 9.7% habían recibido un trasplante de hígado y 3.2 eran trasplante renal, y aquí 44% tenían cirrosis ya establecida. Y alcanzamos respuesta viral sostenida del 99% con los nuevos tratamientos. Entonces la hepatitis C se cura, y no se cura lejos, se cura aquí en Cali. Recuérdenlo. Ya para no dejar como las otras hepatitis, porque pues no son tan taquilleras, pues les recuerdo que la hepatitis A tiene una transmisión fecal oral que puede cursar asintomática, leve, moderada o severa, y una vez se logra aclaramiento, genera anticuerpos protectores. Entonces a uno no le repite la hepatitis. Si hay un porcentaje de pacientes que puede cursar con falla hepática aguda y pueden aportar entre 1.1% a 1% de muertes. Sin embargo, esto va relacionado con la edad y la presencia de otras enfermedades hepáticas. Recuerden que la hepatitis A se diagnostica con IgM y los IgG son el desarrollo de anticuerpos protectores. La hepatitis A se previene, tiene vacuna y la vacuna está incluida en el plan de inmunizaciones. La hepatitis C, pues para acordarles, para que sepan que existe, es un RNA virus que en China tiene vacuna, por ejemplo. La transmisión es fecal oral y se presenta sobre todo en donantes de sangre con una cronificación que se asocia al nivel de inmunosupresión. Entonces, por ejemplo, los receptores de trasplante de órgano sólido, el 50 al 60% de los que reciben un órgano infectado con hepatitis E generan una infección crónica. Sin embargo, si les reducimos la inmunosupresión, el 30% alcanza el aclaramiento. La hepatitis C se diagnostica con IgM e IgG que están disponibles en Colombia, sin embargo, pues no van en el plan de beneficios, pero sepan que existe y que, por ejemplo, un paciente inmunosuprimido con una hepatitis crónica, con ALT elevado, con las otras hepatitis negativas, pues puede estar cursando con una hepatitis E. Esta es, por último, una invitación para que nos ayuden a encontrar a todos los pacientes que desconocen su diagnóstico. Así como si ustedes están de pronto rodeados por alguien, solamente uno de cada cuatro infectados sabe que está infectado por un virus de la hepatitis B o C. Entonces hay que encontrar a los millones que andan perdidos por ahí. Por último, y para continuar con esto de la educación, los invito a ver este canal de YouTube del CDC, donde hay un entrenamiento en el reconocimiento de hepatitis virales. Aquí les dejo el link que lo van a poder ver, donde les explican todo lo de las hepatitis virales, pues la serología, para que se familiaricen más con la terminología. Muchas gracias. Aquí quedan el mail del doctor Sebastián y el mío por si tienen alguna duda, y gracias por asistir a esta conferencia. Bueno, doctora Diana, muchas gracias por su presentación. A continuación, abrimos un espacio para las preguntas o inquietudes o dudas que tengan. Recuerden que las pueden hacer por el chat de la conferencia y los vamos a leer acá las preguntas para que la doctora Diana nos ayude a resolver las mismas. Mientras tanto, yo le iba a preguntar, doctora Diana, ¿es necesario o cómo hace para estadificar a los pacientes con hepatitis B o hepatitis C? Lo primero es necesario siempre hacerle biopsia hepática a los pacientes? Y lo otro es, ¿qué otras opciones de manejo, de diagnóstico tenemos para la hepatitis C o disponibles en nuestro país? ¿Tenemos disponible la realización de pruebas rápidas o seguimos solo con anticuerpos y carga viral?
Bueno, en cuanto a la gradificación de la fibrosis, sí es muy importante porque lo que les hablaba ahorita depende, pues, en la hepatitis B, la estadificación de la fibrosis va a impactar en tratamiento, o sea, me va a hacer tomar decisiones en cuanto a tratamiento. Y en la hepatitis C me va a cambiar el pronóstico, porque lo que les mostraba que una vez el paciente desarrolla cirrosis, pues ya ahí el evento cirrosis ya se desarrolló y el pronóstico es diferente que aquel que no llegó a cirrosis. Entonces es muy importante cuantificar la fibrosis y no necesariamente tenemos que hacerle biopsia a todo el mundo. Ahorita contamos con medidas no invasivas de fibrosis, contamos por ejemplo con el FibroScan, que es se llama, pues es un aparato, por decirlo así, donde uno puede, es como para que me entiendan, uno puede cuantificar, o sea, es similar a una ecografía, no duele, no necesita mayor preparación y se demora 10 minutos y tiene pues una sensibilidad muy alta para el diagnóstico de fibrosis avanzada. También este FibroScan sirve para cuantificar la fibrosis en hepatitis B. Adicionalmente, uno puede hacer la elastografía pues, por otro método, por ecografía, por ARFI, también pues con un ecógrafo. Esto sí lo hace un radiólogo, esto no es como al lado del paciente que uno hace estos exámenes, pero sí está disponible en la ciudad de Cali una cuantificación no invasiva de la fibrosis. Es importante que sepan que este examen no sirve solo, o sea, uno no puede mandar un FibroScan o una elastosonografía sin un diagnóstico de base. ¿Por qué? Porque los puntos de corte para las diferentes hepatitis son diferentes, ¿sí? Entonces, uno tiene que tener como un diagnóstico pre para poder hacer la aproximación al estadio de fibrosis de manera no invasiva. En cuanto a las pruebas rápidas, sí contamos con pruebas rápidas, sin embargo, el diagnóstico sigue siendo con RNA y aunque el tratamiento es universal, sí, pues por lo menos en Colombia se exige que uno tenga un RNA, además que eso va guiando el tratamiento y pues nos habla del pronóstico. No sé si Sebastián quiere complementar algo de esta parte de las pruebas rápidas. Pues sobre todo las pruebas rápidas son una buena opción donde no se cuente con las pruebas de anticuerpos. Es una muy buena opción de tamizaje y recordarles siempre que es una prueba de tamizaje, no es una prueba confirmatoria. Y idealmente los pacientes se deberían hacer carga viral porque la carga viral también va a guiar el tratamiento. Incluso hay pautas acortadas de tratamiento antiviral dependiendo de la carga viral. Lo otro, doctora Diana, y recalcarles es que previamente cuando no contábamos con los regímenes pangenotípicos de hepatitis C, muchos de los pacientes se quedaban sin tratamiento esperando a que la EPS o la parte administrativa se les pudiera hacer un genotipo. De pronto allí, ¿qué nos puede recomendar o recalcar, doctora, en cuanto a recomendaciones de cuándo hacer genotipo, cuándo es indispensable hacer un genotipo? Porque muchos de los pacientes se pueden quedar volteando en trámites administrativos que realmente pueden ser innecesarios en el momento. Bueno, lo del genotipo sí, sí pasaba antes que el genotipo limitaba mucho el acceso al tratamiento y la verdad ahorita con estos regímenes pangenotípicos no necesitamos hacerlos. Si hay unos escenarios muy específicos. Ahorita, gracias por ejemplo al sofosbuvir, velpatasvir o los regímenes con sofosbuvir, pues tenemos esta ventaja de las respuestas virales sostenidas altas. ¿Qué pacientes sí van a necesitar genotipo? Básicamente los pacientes que no van a recibir sofosbuvir, velpatasvir, y esos son los pacientes, por ejemplo, con enfermedad renal crónica. Los pacientes con enfermedad renal crónica sí van a necesitar un genotipo porque el tratamiento en ellos, donde son sin sofosbuvir, pero igual de buenos, igual de potentes, pues de efectivos para el tratamiento, sí se necesita el genotipo, como de pronto pasé muy rápido por esa diapositiva, pero para el tratamiento con otros tratamientos sí necesita en ese escenario el genotipo. Entonces solamente los enfermos renales o los pacientes que tienen tasas de filtración glomerular menor de 30 mililitros por minuto. Perfecto. Hay una pregunta en el chat
del doctor Sergio Monares, dice que es estudiante de medicina de la Universidad de Quindío. Dice que si la sensibilidad del APRI-Score es suficientemente alta para correlacionarlo con la escala Metavir sin necesidad de utilizar FibroScan o biopsia. Bueno, entonces ya del APRI-Score, pues hay varias cosas que habría que comentar. Los que no están familiarizados con el APRI-Score, el APRI es una cuantificación no invasiva basada en paraclínicos, donde uno hace un cálculo de la fibrosis con el AST, el ALT y las plaquetas del paciente. Para un acceso, el problema con el APRI es que tiene unos rangos, ¿no es cierto? Entonces, según el rango varía la sensibilidad o la especificidad. Entonces, si no estoy mal, un rango mayor de 1.5 tiene una sensibilidad muy alta para fibrosis, pero los que están en la mitad, uno no sabe si tiene una fibrosis grado 2 o una fibrosis grado 3. Entonces, por ejemplo, el APRI es muy bueno si no puedes hacer una medición no invasiva para descartar fibrosis, o sea que si te sale bajito, tú puedes estar casi seguro que el paciente no tiene fibrosis, ¿sí? Y si te sale muy alto, tú puedes estar muy seguro de que el paciente tiene fibrosis. El problema es para esos puntos intermedios. En partes donde no hay acceso pues, a medidas no invasivas, que no es el caso de nosotros, porque nosotros sí tenemos medidas no invasivas, el APRI puede servir pero sobre todo es como para decir si tiene cirrosis o no tiene cirrosis, o sea, pero no para esos estadios intermedios. No sé, el doctor Sebastián, ¿qué complementamos allí con el APRI? Sí, como bien lo mencionó, doctora, es una prueba de extremos. Le ayuda a confirmar de que no tiene fibrosis significativa. Si usted tiene un APRI bajo que le descarta fibrosis, puede quedar tranquilo y tratar al paciente. Pero si tiene un APRI alto o pues, tiene altas sospechas de cirrosis, o si está en un estado intermedio donde es indeterminado, allí es donde empiezan a tener valor otras herramientas como la elastografía. Recordar que la elastografía no solo es FibroScan, el FibroScan es una herramienta que utiliza elastografía, pero también hay elastografía por ecografía y también hay elastografía por resonancia o elastorresonancia. Otra pregunta, doctora Diana, y me parece importante aquí este punto. Si bien, como usted muy bien lo describió en la charla, sabemos que el riesgo de hepatocarcinoma o de cáncer de hígado es de las etiologías que más tienen riesgo de desarrollar hepatocarcinoma son las hepatitis virales. Es más o menos hasta un 8%, sobre todo la hepatitis B. ¿Qué hacer con los pacientes cuando están en tratamiento antiviral? O sea, el paciente con hepatitis B que ya está en tratamiento pierde de todo el riesgo de desarrollar hepatocarcinoma. ¿Y qué hacer con los pacientes con hepatitis C que ya están curados? ¿Hay algo por hacerles en el seguimiento en cuanto al hepatocarcinoma? ¿Disminuye completamente el riesgo o hay algunas consideraciones que hay que tener en cuenta con esos pacientes? Bueno, entonces, en los pacientes que tienen hepatitis B, el tratamiento sí disminuye la incidencia, pero no la quita del todo. Entonces, si usted tiene, es más, la hepatitis B, independiente del estadio en el que esté, en qué fase, es un factor de riesgo para hepatocarcinoma en hígado no cirrótico. O sea, usted le puede dar hepatocarcinoma teniendo hepatitis B, así no tenga cirrosis instaurada. Es importante y por eso otra de nuestras educaciones para el futuro, al que de una vez aprovecho y los invito, de hepatocarcinoma, considera que los pacientes con hepatitis B, pues es una invitación a tamizar. Hay que tamizarlos cada 6 meses para hepatocarcinoma porque el riesgo no lo puedo reducir a 0. Él está ahí presente y estos pacientes tienen un riesgo aumentado con respecto a una persona que no tenga hepatitis B de tener hepatocarcinoma. Igual si los pacientes tienen cirrosis, el riesgo ya viene por tener la cirrosis. El riesgo de tener un hepatocarcinoma viene asociado a la presencia de cirrosis. Entonces, por ejemplo, en el escenario de la hepatitis C, los pacientes que ya recibieron tratamiento sí necesitan tamización cada 6 meses para hepatitis C, porque igual siguen quedaron con algo de fibrosis.
sobre todo los que tienen fibrosis grado 3 y los que son cirróticos, porque recordemos que una vez un paciente tiene cirrosis, así yo lo trate y pueda disminuirle la fibrosis, ahí todavía está el paciente pues con su fibrosis establecida, y eso ya solo es un factor de riesgo para el desarrollo de cirrosis. No sé si quedó claro, doctor Sebastián, ¿me complementa con algo más? La tamización, invítelos a la tamización. Tener en cuenta lo primero que usted dijo, doctora, que el hecho de que un paciente esté tratado para hepatitis B e incluso tenga carga viral indetectable, ese paciente tiene riesgo de hepatocarcinoma. Y las guías, independientemente de que el paciente tenga cirrosis o no, recomiendan de que usted debe estar pendiente y tamizar al paciente de hepatocarcinoma con ecografía de hígado cada 6 meses. Lo otro que hay que tener en cuenta es, como usted bien lo mencionó, es saber muy bien en dónde estamos parados en los pacientes, y siempre se le recuerda que, bueno, ya sabe que tiene hepatitis C, pero en dónde está la hepatitis C, y es el saber el grado de fibrosis. Porque usted puede tener un paciente con cirrosis y no tener manifestaciones al examen físico o signos clínicos, porque sabemos que el examen físico tiene una sensibilidad del 50% para detectar cirrosis. Y esos pacientes que tienen fibrosis avanzada, o sea, a partir de F2 para arriba, F3, tienen mayor riesgo de cáncer de hígado. Y esos pacientes, a pesar de que se curen de la hepatitis C, son pacientes que deben seguir en tamizaje de hepatocarcinoma. Hay otra pregunta en el chat. Dice, ¿qué factores se encuentran asociados al paciente, al virus o al ambiente para que pacientes con hepatitis A desarrollen una hepatitis fulminante? Bueno, el factor, así como los factores fuertes asociados al desarrollo de hepatitis fulminante, son la edad. Entonces, por ejemplo, cuando un niño hace una hepatitis A, el riesgo de falla hepática aguda es del 0.1%, mientras que si un adulto mayor de 70 años, hace una hepatitis A, el riesgo de falla hepática aguda puede alcanzar el 1.8%. La otra condición es la presencia de enfermedad hepática previa. Entonces, si por ejemplo el paciente ya tiene una hepatopatía establecida, tiene una infección crónica por hepatitis B, tiene una infección crónica por hepatitis C, consume alcohol, pero pues de manera importante, eso también aumenta el riesgo de que debute con una falla hepática aguda por hepatitis A. No sé, doctor Sebastián, si se me está olvidando alguno así muy típico. Sobre todo hay poblaciones especiales, las embarazadas pueden tener un curso inusual, y también tener pendientes la hepatitis E, con un curso agudo. Lo otro que también hay que tener en cuenta es que, aunque no es el tema ahorita, pero siempre que hay un curso inusual de estas hepatitis, hay que tener pendiente que las hepatitis virales pueden desencadenar posteriormente fenómenos de autoinmunidad sobre el hígado, y se pueden presentar, por ejemplo, hepatitis autoinmunes sobreagregadas después de un episodio de hepatitis viral aguda. De hecho, se han descrito casos de cursos inusuales de hepatitis A con falla hepática fulminante, pero realmente se desencadenaron fenómenos de autoinmunidad posteriormente al fenómeno de hepatitis aguda. Vamos a ver si, yo creo, en este momento, doctora, pues ya no hay más preguntas en el chat. Queríamos, pues, muchas gracias por su presentación muy clara, por aclararnos las dudas y sobre todo por abrir la mente a estas patologías tan prevalentes, pero que están siendo olvidadas en algunas partes del mundo. Y pues esta serie de conferencias académicas nos permiten sensibilizar a la población para poder impactar realmente positivamente en los desenlaces en los pacientes. Los invitamos para el próximo mes. Vamos a estar dando unas conferencias y una de estas mismas modalidades, sobre todo en hepatocarcinoma, que posteriormente por las redes sociales estarán dando a conocer pues, la modalidad, las fechas, los horarios y todo. Doctora, muchas gracias. No sé si tiene algo más por decir.
Muchas gracias a todos por participar, por su asistencia. Sepan que esto es un espacio académico pues para hablar de patología que a veces está como olvidada. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Gracias al doctor Sebastián por acompañarnos hoy. Que tengan feliz tarde. Recuerden que vamos a estar disponibles en YouTube la conferencia para que la vuelvan a ver. Que esté muy bien, hasta luego. Hasta luego.